Amén. Bien, Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra. Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículos 34 en adelante hasta el versículo 36. Amén. Bien, le damos lectura. Capítulo 8, versículos 34 al 36. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amén. Puede usted sentarse. Y vamos a leer una vez más el versículo 34. A ver, ¿cómo dice? Llamando a la multitud, así como a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando vamos a la palabra, 3 de los evangelios tienen el mismo pasaje. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos. La invitación fue hecha no solamente para sus discípulos, sino para toda la gente en general. Bueno, yo quiero hablarte en esta tarde acerca del llamado de Jesús. Ahora, ¿por qué? Bueno, quiero decirte que cuando tú y yo caminamos con el Señor, seguimos al Señor, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y hay otras cosas que tenemos que dejar. Y hay otras cosas que nos están estorbando para poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un discípulo es aquel que se somete a la tutoría de otra persona para aprender su estilo de vida y de difundir su causa. Y tú y yo somos discípulos ¿de quién? De Jesús. Entonces, nos tenemos que someter a Jesús. Fíjense, no es al pastor, es a Jesús. Tú eres discípulo de Jesús. Y como discípulo de Jesús, te tienes que someter a Jesús. En otras palabras, tú tienes que aprender su estilo de vida, cómo vive. Y cuando tú aprendes su estilo de vida, entonces tú empiezas a vivir como Él vive. Amén. Entonces cada uno de nosotros tenemos que aprender esto. Ahora, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos a ser discípulos del Maestro? Una de las cosas que aprendemos a ser discípulos del Maestro es escuchando, observando y participando en los eventos de la vida del Maestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a escuchar. Y tenemos que aprender a observar. Y tenemos que aprender a participar. Y obedecer. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es eso. Cuando tú y yo empezamos a escuchar, ¿sabes qué? Porque fíjense, venimos y escuchamos la palabra. Pero cuando salimos, ¿qué hacemos? ¿Ponemos en práctica la palabra? ¿O solamente la escuchamos? Si nada más la escuchamos y cuando salimos no la ponemos en práctica, entonces como que no estamos siendo discípulos del Maestro. Pero tú y yo, que sabemos que tenemos que ser discípulos del Maestro, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Amén. Cuando cambiamos nuestro estilo de vida y empezamos a caminar como el Maestro quiere, empezamos a ser sus discípulos y aprendemos a hacer las cosas que Él está demandando de nosotros. Ahora te voy a decir, una de las cosas es esta. ¿Quién te está discipulando? Ok, te está discipulando Jesús, porque eres su discípulo de Él.
Mira, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él formó un grupo de discípulos. Y tenía un grupo de ¿cuántos? De 12. 12 discípulos. Los 12 discípulos hicieron lo que dice el pasaje que estamos leyendo. El que pierda su ¿qué? Su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? 12. ¿Cuántos murieron por causa de él? A ver. ¿Cuántos discípulos tuvo? 12. Los 12 murieron, sí. Pero ¿cuántos dieron su vida? Cuando yo me refiero a que los mataron. ¿A cuántos mataron? ¿No se ha puesto a pensar cuántos discípulos murieron por causa del evangelio? Porque, fíjense, de los 12 murieron 10. Los otros 2 sí murieron, pero de uno de viejito, ni en el aceite lo quiso, fíjense. A Juan murió en Patmos. Otro discípulo no narra la historia dónde murió, pero no murió como los demás. Unos murieron crucificados, otros murieron aserrados, murieron, los mataron, por causa del evangelio y de Jesús. Y tú y yo, ¿hasta dónde estamos dispuestos a seguir a Jesús? Hasta la muerte. ¿Hasta la muerte? Porque fíjense, cuando nosotros conocemos a Jesús y empezamos a caminar con Él, todo está bien. Cuando tenemos bendición, cuando Dios nos contesta nuestras peticiones, cuando todo está bien, todo está en armonía, pero cuando en la iglesia a donde estamos nos hacen un gesto, en la iglesia donde estamos vemos que nos tratan mal, en la iglesia donde estamos vemos que no estamos cayendo bien, ¿qué hacemos? ¿Quién sabe? Porque a nosotros no nos ha pasado, ¿verdad? ¿Sabes qué hacemos? Nos alejamos. Y no nos alejamos de ese lugar. Nos alejamos del evangelio. Y cuando alguien nos habla y nos dice, oye, deberías de acercarte, mira, conoce de Dios acá. Yo ya conozco. No, ya, me trataron así, me hicieron esto. Y está nuestro rencor y es nuestro rechazo, no a la iglesia, no a los hermanos, sino al evangelio. Pero tú y yo tenemos que aprender a vivir para Cristo. Amén. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Es un texto que lo hemos escuchado, pero casi no lo tenemos. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en él. A ver, nos habla de dos puertas. ¿Una qué? Estrecha. ¿Y la otra? Espaciosa. Entrar por la puerta estrecha dice que tú y yo, en otras palabras, está diciendo que tú y yo como discípulos del Maestro no debemos de hacer o vivir como los demás viven. Es lo que está diciendo. No debemos de hacer lo que los demás hacen. La gente que no tiene a Cristo se pelea. Los que tenemos a Cristo, a ver, los que no tienen a Cristo se pelean. Los que tenemos a Cristo también nos peleamos. Se dice perdonamos. Los que tenemos a Cristo perdonamos. Entonces, los que no tienen a Cristo hablan mal de los demás
Los que tenemos a Cristo, los que no tienen a Cristo, gritan y ofenden. Los que tenemos a Cristo, fíjense, entonces, dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que entrar por la puerta estrecha porque somos seguidores de Cristo. Es en ese momento, al hablar Jesús, el maestro discipulador indicaba el terreno sobre el que estaba parado y el camino inusual que recorrerían todos sus seguidores. Tú eres discípulo de Jesús, tienes que aprender a caminar por la puerta estrecha. Ahora, vamos a ver algunas cosas. Primero, ¿sabes qué? Para poder ser discípulo de Jesús, tienes que hacer esto. Tienes Mateo capítulo 4, versículos 12 al 22. Mateo capítulo 4, versículos del 17 al 22. A ver, ¿qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo y su padre, que remaban y sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahora miren. Lo primero que Jesús les dijo a estos hombres, que tenían que hacer ¿qué? Arrepentíos. Una de las cosas para que tú puedas hacerte discípulo de Jesús, lo primero que tú tienes que hacer es arrepentirte. Tienes que arrepentirte. ¿Sabes qué? Hay gente que está en la iglesia y que no se ha arrepentido. ¿De veras? Hay gente que asiste a la iglesia y su condición espiritual no demuestra arrepentimiento. Conocí a una persona, iba al templo, y ustedes lo veían que cantaba, lo veían que ofrendaba, y algunas veces también diezmó, echaba su diezmo. Pero ¿sabes qué? Se daba unos pleitazos con sus mismos hermanos, se agarraban a golpes. Y él decía que era cristiano. Entonces él no tenía arrepentimiento, no se había arrepentido. Y uno de los factores importantes es que tú y yo tenemos que arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es como decir, es un giro de 180 grados. O sea, yo voy para allá, estoy en el pecado, pero cuando yo me arrepiento, doy media vuelta y sigo caminando. Ahora ya dejé el pecado, ya no hago lo que los demás hacen, ahora ya voy por la puerta. Esa mero. Ya dejé de caminar en la puerta ancha, ahora voy en la puerta angosta. Ahora, el arrepentimiento es esto, es lo que ocurre en respuesta a una revelación de la gracia y misericordia. El arrepentimiento es un cambio de corazón. ¿Sabes qué? El arrepentimiento es un cambio de corazón. Que tu corazón tiene que cambiar. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Sabes qué? En tu interior hay muchas cosas que tienen que cambiar. Por ejemplo, si habláramos de nuestra forma de hablar,
¿Cómo hablábamos antes? Cuando tú hacías algún trabajo y te aplastabas un dedo, ¿cuál era la expresión? Ahora ya no está en tu corazón. Ahora, cuando tú te aplastas un dedo, ahora siendo cristiano, bueno, si ya cambiaste, va a salir una palabra diferente. Por eso es que tú y yo tenemos que demostrar un cambio en nuestro corazón. El arrepentimiento refleja la disposición del corazón para permitir que Jesús sea el Señor. ¿Sabes? La Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué hay en tu corazón? Si en tu corazón hay paz, vas a hablar cosas de paz. Si en tu corazón hay amor, vas a hablar cosas de amor. Fíjense, yo conocí a una hermana. Cuando yo la conocí, le estoy hablando de hace como 30 años, 35 años. La conocí porque veníamos caminando y estaba lloviendo y nos atajamos ahí frente a su casa y salió ella y nos habló con una dulzura. De veras. Una dulzura de esta hermana. No, hermanito, si yo también voy al templo, y nos habló bonito. Pero hasta café nos invitó. Y bien, yo siempre la conocí, y pasaron años, y apenas estábamos en un terreno de una persona. Y era vecina, yo no sabía que era vecina, ella era vecina, ahora en Linderos. Y estaba parado atrás de unas matas de plátano, estaba parado ahí, estaba viendo lo que el hermano, el dueño de ese terreno, estaba haciendo. Estaba cortando unas ramas, las estaba quitando, cuando oigo, y unas expresiones y unos gritos. Y yo me quedé oyendo. Dije, no puede ser. Si la hermana yo la conozco. Y se expresó esta persona de una forma. Cuando sale, porque salió bien enojada para venir a ver a su vecino. Cuando me ve, hermanito, Dios le bendiga, hermano. ¿Sabe qué? Ya dejé ahí el lindero, ya no vamos a pelear por el dinero, por el lindero, mejor vamos a arreglarlo. ¿Sabes qué? ¿Cómo se expresa la gente? La gente muchas veces se cuida de la gente, pero tú no te debes de cuidar de la gente, te tienes que cuidar de tu maestro. ¿Tienes tu maestro? ¿Qué hizo Jesús cuando lo escupieron? ¿Qué hizo Jesús cuando lo clavaron en la cruz? Estando en la cruz, ¿qué dijo él? Perdónalos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perdonarlos. Entonces, una de las cosas se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. El arrepentimiento nos va a traer que nos acerquemos a Jesús. Sin arrepentimiento, tú no puedes ser discípulo del Maestro. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Aleluya. Segunda de Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, porque no hay que tener pasar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense, hay dos tipos de tristeza. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué cosa? Quiere decir que yo pequé, pero me siento mal, me da tristeza saber que pequé. ¿Sabes qué? Me da tristeza saber que fallé a Dios. Y eso produce en mí arrepentimiento. Pero luego sigue diciendo,
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer es que tenemos que arrepentirnos. La segunda cosa que tú necesitas para ser discípulo de Jesús, y esa es esta, se llama fe. Marcos 1:15. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Una de las cosas que tienes que hacer para poder ser discípulo de Jesús es, aparte de arrepentirte, ¿qué dice? Creer en el Evangelio. Creer es tener fe. La fe no solo es una ciencia o una creencia, sino es con la confianza y dependencia activa en Jesús para todas tus necesidades. Tú tienes que tener fe en Jesús para todas tus necesidades. Tienes que tener fe en Jesús para tu salvación. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Qué dice? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos a través de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces tenemos que tener, para tu salvación tienes que tener fe. Para que puedas tener bendición en Dios, tienes que tener fe. Fíjate, nosotros, y digo nosotros porque todos lo hacemos, nosotros diezmamos. ¿Por qué diezmamos? A ver, ¿por qué diezmamos? ¿O por qué diezmas? Tú diezmas porque estás creyendo que el que te bendice es Dios. Entonces, cuando tú das tu diezmo, estás demostrando tu fe en Dios. La gente tiene que saber que la fe en Dios es lo que nos trae bendición. A ver, otro texto. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. El que se acerca a Dios, ¿qué tiene que creer? Que sí existe. Cuando tú te acercas a Dios y no crees que existe, no va a funcionar. Para que funcione, tienes que creer que Él existe. Entonces tenemos arrepentimiento y tenemos fe. Amén. Pero tú no puedes tener arrepentimiento, no puedes tener fe si no tienes la tercera cosa, que se llama amor. Fíjense, para que tú puedas tener fe, tienes que tener amor en Jesús. Mateo capítulo 10, versículos 39. Mateo 10, 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. A ver, Mateo capítulo 10, versículos 37 al 39. El que ama a su padre o su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. A ver,
¿A quién debemos de amar más? ¿Cuántos amamos más a Dios? Fíjense cómo dice el texto. El que ama más, no dice que no los ames. Pero ¿a quién tienes que amar más? ¿Tienes que amar más a Dios? Cuando tú le demuestras tu amor a Dios, los discípulos aman a Jesús por encima de todas las cosas. Fíjense, ¿cómo demuestras el amor a Dios? ¿Sabían ustedes que el amor a Dios no solamente se lo demuestras en lo físico, sino también en tus pensamientos? En tus pensamientos, ¿quién está primero? ¿Estará Dios? Debería de estar Dios en nuestros pensamientos primero. ¿Pero qué está en nuestros pensamientos primero? Por ejemplo, mañana es oración y tú vienes a la oración y te hincas a orar. Y de repente oyes que en la lámina empiezan a caer gotas de agua. A ver. ¿Qué piensas? Señor, gracias porque estás mandando la lluvia y eso es bueno, papá. Qué bueno que está llegando la lluvia. ¿Eso es lo que piensas? ¿En tus pensamientos está Dios primero? Estábamos orando. Estábamos orando. Y de repente me acordé que no teníamos que comer. Y fue real, esto fue real, No sé si estaba yo tan metido en mi oración o me quedé dormido, pero cuando yo reaccioné estaba yo diciendo chiles y frijoles. ¿Por qué? Pero ¿sabes qué? El amor hacia Dios tienes que demostrárselo también en tus pensamientos. Porque si tu amor en tus pensamientos no está hacia el Señor, no va a funcionar. ¿Sabes qué? Porque en tus pensamientos están otras cosas. Tu amor tienes que demostrárselo en tus afectos, en tus motivaciones, en tus deseos y por consiguiente en tus acciones y compromisos primordiales. ¿Sabes? Cuando hablamos de nuestras acciones y nuestros compromisos primordiales, ¿para cuántos es fácil diezmar? Yo les voy a decir, el que diezma mucho, no le es fácil diezmar, porque es mucho. El que diezma poco, tampoco le es fácil diezmar. Si vas a diezmar 25 pesos, ya los tienes para darlos, pero en tu mente está, me alcanza para una coca. Estos 25 pesos me alcanzan para esto. Y ya lo pensaste. Y se te hace difícil. ¿Sabes qué? Cuando se te hace difícil diezmar es porque tu amor hacia Jesús hay cosas en las que decimos yo lo amo, pero hay cosas en las que decimos pero tienes que amar a Jesús. Amén.
Mateo capítulo 2, Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. ¿Lo tienes? A ver, o le doy lectura. Marcos capítulo 12, 28 al 31 dice, acercándose uno de los escribas que lo habían oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? ¿Con quién tenemos que amar al Señor? Con todo tu corazón. ¿Qué más? Con toda tu alma y con toda tu mente. A ver, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Se puede? Sí se puede. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma. Ama al Señor tu Dios, ¿con qué más? Con tu mente. Pero termina diciendo, fíjense, ¿cómo termina diciendo el texto? ¿Cómo es amar al Señor con todas tus fuerzas? A ver, ¿cómo puedes amar al Señor con todas tus fuerzas? Porque a Dios lo amamos y lo amamos, pero aquí termina diciendo el texto, ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. ¿Sabes a dónde desgastas tus fuerzas? ¿O a dónde ocupas tus fuerzas? ¿Sabe a dónde ocupa sus fuerzas usted? Empujando el carrito de las paletas. Allí emplea usted sus fuerzas. Pero dice que al Señor lo tiene usted que amar con todas sus fuerzas. ¿Cómo lo ama usted al Señor con todas sus fuerzas? Dándole de lo que Dios le ha dado a través de sus fuerzas. Entonces, nosotros tenemos que amar a Jesús. ¿Somos discípulos de Jesús? Ahí nos quedamos mejor. Amarás al Señor Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Termino. ¿Sabes? Para ser discípulo de Jesús, también tienes que hacer otra cosa más. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabes qué es negarse a sí mismo? ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Tienes que negarte a ti mismo. Cuando tú vas a las cartas del apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo del 16 al 26, nos habla de una lucha. Nos habla de una lucha, de un pleito. ¿Qué lucha es esa? A ver, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿El que sigue? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso significa
que vivimos buscando, tú y yo tenemos que buscar los deseos del Espíritu y no los deseos de la carne. Por ejemplo, no quiere decir, fíjate, no quiere decir que no puedes ver televisión. Te lo voy a poner así de fácil. Porque tú compraste la televisión. ¿Por qué compraste la televisión? Porque Dios te ha bendecido. Tienes los recursos y compraste tu tele, ¿sí? O sea, no quiere decir que no puedes ver la televisión. La carne se opone cuando, por ejemplo, ahorita en julio, no sé ni cuándo es, pero en ese mes, viene el fútbol. Y el partido, el equipo al que tú le vas, juega a las 9:30 de la mañana o a las 10 de la mañana. ¿Y qué es lo que tú dices el día domingo? Híjole, había yo de ir al templo, pero este partido no me lo pierdo. Es que este partido, no, ahí sí es la decisión. ¿Y sabes qué? Le estás dando más importancia a la carne que al espíritu. Porque el espíritu dentro de ti dice, vamos al templo. Pero la carne te dice, no vamos, mejor vemos la tele, porque va a estar bueno el partido. Entonces, tenemos que aprender esto. ¿Sabes qué? Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Quiere decir que tú y yo hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Buscar a Dios o hacer algo que a ti te gusta hacer? ¿Sabes qué? Cuando tú te niegas a ti mismo y le das el lugar a Jesús, el Señor te guiará y te enseñará cómo ser su discípulo. ¿Sabes para qué quiere Jesús que tú seas su discípulo? Para que tú discipules a otros. Entonces, es una cadena. Jesús vino y Jesús dejó, ¿cuántos discípulos dejó? Y esos 12, ¿qué hicieron esos 12? Discipularon a otros. Y esos otros discipularon a otros. Y esos otros hasta que llegó a ti. Ahora te están discipulando a ti, pero ahora te están discipulando para que tú discipules a otros. Entonces tú vienes, aprendes, vas y enseñas. Cuando esa serie o ese acontecimiento empieza a funcionar, sabes que la gente de allá afuera conocerá quién es un discípulo de Jesús. Y serán ellos discípulos de Jesús. Por eso el texto que leíamos al primero dice a la gente y a sus discípulos. Así es que hoy Dios nos dice a nosotros como sus discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Aprender de Él para enseñar a otros. Entonces yo te invito en esta tarde a que estas cosas las pongas en tu corazón. Lo primero, si hay algo que arrepentirse, arrepentirnos. La segunda es, tenemos que demostrarle nuestro amor al Señor. La tercera es negarnos, ¿cómo? A nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros demostramos que tenemos fe. Ponte de pie en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos enseñas cómo ser tus discípulos. Nos enseñas, Señor, cómo aprender a caminar en obediencia contigo. Ayúdanos a vivir una vida de victoria, a vivir una vida de bendición, a poder reflejar allá afuera que te amamos, a poder reflejar que caminamos contigo, a poder reflejar que tenemos fe en ti, a poder reflejar que nos hemos negado a nosotros mismos para darte el lugar que a ti te corresponde como nuestro Rey y como nuestro Señor, como nuestro Maestro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.